bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema violencia hacia la mujer. Y la persona que va a impartir esta sesión es la doctora Lucía Melgar Palacios, quien es crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género. Es doctora en literatura por la Universidad de Chicago, con maestría en historia por la misma universidad y licenciatura en ciencias sociales por el ITAM. Cuenta con una amplia experiencia en estudios de género. Actualmente es investigadora asociada de dicha institución. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la violencia de género y el feminicidio en México, derechos sexuales y reproductivos, así como literatura y política. Ha sido profesora en la Universidad de Princeton, en el ITAM, en el Colegio de México y en la UNAM. Y es profesora invitada en universidades de Francia, Chile y Estados Unidos. Y desde 2015 escribe la columna semanal Transmutaciones sobre temas de género en el Economista. Y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la doctora Lucía Melgar en esta sesión. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo esta invitación. Para mí, al contrario, es un honor estar aquí con ustedes, colaborar con la UNAM, que es una universidad que yo admiro mucho. Y bueno, sobre todo, pues, que me hayan dado la posibilidad de conversar con ustedes acerca de un tema que es muy relevante hoy, la violencia contra las mujeres y las jóvenes y las niñas, y en particular el tema del feminicidio. Son temas que pues son difíciles a veces de acercarse a ellos, son temas dolorosos. A veces pues sabemos que entre quienes escuchan estas charlas puede haber personas que han sido afectadas por la violencia de diferentes formas. Entonces, bueno, pues yo voy a tratar de ser lo más clara posible, que sea una información accesible y sobre todo me interesa que ustedes sientan la libertad de hacer las preguntas que ustedes, pues que les interesen y que si hay alguna duda o si algo no está claro, etcétera, o si quieren preguntar algo que yo no haya mencionado, pues desde luego pues estoy abierta a eso, ¿no? Para mí es esta oportunidad también de, pues de alguna manera conversar, así sea de manera virtual y a través de preguntas escritas con ustedes. Así es que pues agradezco mucho la invitación y sobre todo pues la asistencia de ustedes a esta conversación, más que conferencia o algo por el estilo. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque va a ser más fácil de alguna manera dar seguimiento a lo que voy exponiendo. Y bueno, pues voy a hablar del tema de, como dije, de la violencia contra las mujeres y del feminicidio en particular. Pero bueno, cuando hablamos de estos temas no podemos hablar del feminicidio aislado, de ninguna violencia en realidad se puede hablar aislada del mundo en que vivimos y de otras violencias que se sufren en el mundo. Entonces, voy a empezar por una exposición primero sobre la violencia en general, cómo analizamos la violencia, un poco hablar de sus efectos, cómo funciona, su dinámica. Y después me voy a concentrar en la violencia contra las mujeres, digamos en términos más generales, y después hablaré del feminicidio y en particular del feminicidio en México, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vaya yo avanzando, voy a hacer pausas para que ustedes puedan hacer preguntas, pero si ustedes tienen preguntas que vayan haciendo a medida que yo voy hablando, pues cuando haga la pausa las retomo. Bueno, algo que tenemos que plantear en primer término es quién define qué es violencia, ¿no? O sea, podemos tener una definición de violencia general, digamos, la del diccionario, pongamos, pero ¿quién define que un acto es violento, ¿no? Muchas veces el Estado es el que, por ejemplo, en términos del Estado, si pensamos en eso, el Estado es el que determina que ciertas acciones son violentas y son contrarias al bien común o a la nación o al Estado de Derecho, etcétera. Pero hay otras violencias que justifica, ¿no? Como el uso del ejército, de la policía, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es a eso.
¿no? Dentro de una familia también, o sea, puede, digamos, si es una familia autoritaria, vertical, pues puede decir, bueno, pues ciertas formas o ciertas acciones o ciertas palabras de los padres no son violencia, sino son forma de educación, y las mismas palabras o acciones por parte de los hijos o hijas se ven como violencia, ¿no? Digamos. Entonces, no quiere decir que no hay una definición, sino que también hay una interpretación de qué es esa violencia, a qué se debe, quién tiene derecho a ejercerla o quién no. Yo en particular estoy a favor de la no violencia y de que busquemos una resolución pacífica y constructiva de los conflictos, pero pues eso no es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, primero es eso. Cuando hablamos de violencia, hay varias definiciones, pero la que yo voy a usar es básicamente la imposición de algo arbitrario por la fuerza, básicamente, ¿no? Y uso esa definición y no la que la acerca más a la agresión, porque cuando hablamos de agresión generalmente hay una intencionalidad por lo menos. Y cuando hablamos de violencia, sobre todo si hablamos de violencia estructural, pues es difícil hablar de una intencionalidad. O sea, puede haber una violencia que tenga una intencionalidad, pero a mí me interesa también hablar de lo que llamamos violencia estructural, que es, digamos, como esas desigualdades arbitrarias que están impuestas en la sociedad. Y me baso para hablar de esto en un sociólogo español que escribió durante la Guerra Civil en El Salvador en los años 80, que es Ignacio Martín Baró, y donde él plantea que, bueno, que tenemos un mundo donde hay una violencia estructural, empezando por las desigualdades económicas, ¿no? Yo a esa violencia estructural del que habla, que serían las desigualdades socioeconómicas, añado la desigualdad de género. ¿Y por qué la añado? Porque pienso que esta desigualdad de género forma parte de la estructura social, independientemente del sistema del que estemos hablando. O sea, habrá unos sistemas donde sea más evidente que en otros, pero son estas desigualdades, tanto las socioeconómicas como la de género, están presentes a lo largo y ancho de la estructura social, ¿no? Y forman parte, digamos, del funcionamiento del sistema, tanto de la sociedad, de la economía, de la política, etcétera, ¿no? Bueno, eso es una primera aproximación. ¿Cómo se castiga esa violencia? Bueno, pues hay diferentes formas, digamos, tenemos todo lo que tiene que ver con las leyes, que castigan formas de violencia que están definidas en ellas. Tenemos otras que tienen que ver con las normas sociales o con los criterios personales o familiares, etcétera. Pero vaya, más que hablar de si se castiga de tal o cual manera, es cuáles sí se castigan y cuáles no, ¿no? Entonces, digamos, en un proceso revolucionario, por decir, vamos a hablar de la Revolución Francesa, por dar un ejemplo histórico, hubo una toma violenta, ¿no?, de la Bastilla y el ejercicio de la violencia para una búsqueda de transformar las condiciones existentes. Y obviamente el régimen que estaba ahí, pues se defendió igualmente con armas y con represión, etcétera. Es lo que sucede en este tipo de casos, ¿no? Las revoluciones pueden ganar y pueden justificar la violencia que ejercieron, ¿no?, que se ejerció para lograr una transformación de las estructuras. Puede haber casos donde no, pero la pregunta siempre cuando hablamos de violencia es cómo se justifica, qué argumentos se usan, porque no hay otras formas que se usaron antes, ¿no? Hay otra autora que no voy a entrar mucho en ella porque se voy a complicarles la existencia, pero Hannah Arendt habla de que es una filósofa alemana que escribió, por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo, habla de la diferencia entre violencia y poder, ¿no? Y ella dice, bueno, cuando hay poder no hace falta la violencia porque el poder puede convencer, mientras que si recurre a la violencia es porque no tiene poder y entonces, pues, para de alguna manera mantenerse, un Estado, vamos a poner, pues va a recurrir a la violencia en vez de recurrir al convencimiento. Entonces, bueno, ustedes saben que la violencia del Estado se justifica en función de razones de Estado, de mantener el orden, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos claro. Y también tenemos claro que la ley se supone que se debe, bueno, sabemos que tenemos que respetar las leyes, ¿no? Pero también si hacemos una visión crítica de la ley, pues a veces se habla de la violencia de la ley, y en particular cuando estamos hablando del tema de las mujeres, pues hay leyes que han sido hechas por hombres, que son interpretadas por hombres y que son aplicadas por hombres,
Digo, y pueden ser mujeres que tienen una visión, digamos, patriarcal de la vida, ¿no? Entonces hablamos de que hay una violencia de la ley cuando, por ejemplo, la ley es desigual, cuando no se toman en cuenta todas las circunstancias que se deben tomar en cuenta para aplicarla, etc. Entonces, esa es una crítica que se hace al derecho y de alguna manera lo que les voy a mencionar respecto a el feminicidio y la tipificación del feminicidio en la ley tiene que ver con las transformaciones que se van haciendo en las leyes debido a, y en el pensamiento jurídico, a través del pensamiento crítico, ¿no? De la crítica al status quo, digamos, a las cosas como están o como son, y que lleva a ir transformando el derecho también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos hoy de perspectiva de género o de derechos humanos, estamos hablando de transformaciones en la visión de lo que sería simplemente el derecho como se ejerció y se aplicó y se interpretó durante muchos siglos, ¿no? Tenemos también la violencia de la sociedad, o sea, nuestras sociedades pueden ser más o menos violentas y no me refiero simplemente que haya grupos armados o grupos criminales, sino que eso desde luego son problemas muy serios como los que estamos enfrentando, sino que la propia sociedad puede, en vez de resolver sus conflictos, sus diferencias, de una manera más consensada o, digamos, de diálogo, de debate, eh, pues querer imponer, ¿no? Imponer ciertas normas o imponer ciertos prejuicios, ciertos principios morales, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en las sociedades tradicionales que rechazaban, vamos a poner principios del siglo XX, ¿no? Que rechazaban la diversidad sexogenérica o que consideraban que las mujeres debían dedicarse al hogar. Y no es que mataran o golpearan a estas personas necesariamente, sino que había una serie de prejuicios y de normas sociales que lo que hacían era acallar, reprimir de manera, digamos, más bien psicológica, marginar, excluir a las personas diferentes, ¿no? Entonces, o a las mujeres decir, bueno, no pueden entrar a la universidad o no pueden estudiar ciertas carreras o no pueden entrar a ciertos trabajos, etcétera. De alguna forma es una imposición arbitraria, digamos, es una forma de represión. Hablamos primero de discriminación, obviamente, y después de ejercicio de la violencia, pero ese sería un ejemplo, ¿no? Y por último, tenemos que considerar qué es la violencia del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es es una vía, un instrumento, digamos, una forma de eh, manifestar cómo vemos el mundo, cómo creemos que es el mundo, y también es la forma de decir lo que hay, pero también, o sea, nosotros influimos, no solamente reflejamos en el mundo el lenguaje o lo representamos, también estamos expresando cosas que a lo mejor otras personas no ven, ¿no? Y la evolución del lenguaje tiene que ver con eso, tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, el hecho de que usemos, por ejemplo, todes, ¿no? Pues ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que antes era todos, ¿no? Y todos incluía a todos y todas. Y bueno, y luego ya en el lenguaje incluyente se va hablando de todos y todas para hacer explícita la presencia de las mujeres. Y cuando se habla de todos, pues estamos hablando de personas no binarias que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, por ejemplo, ¿no? De la misma manera como ha evolucionado el lenguaje respecto a la diversidad sexogenérica, bueno, pues digamos que antes se usaban palabras muy prejuiciadas, discriminadoras, altisonantes contra las personas homosexuales, por ejemplo, y ahora pues eso no es algo que sea aceptado, sino que también se ha modificado el lenguaje para no ser discriminador, ¿no? No ser discriminatorio básicamente. Pero, digamos, sigue habiendo lenguaje que es discriminador, sigue habiendo lenguaje excluyente, sigue habiendo lenguaje que es violento, o sea, cuando insultamos a alguien, cuando agredimos a alguien, con la palabra también. Y las formas de representación también pueden ser una forma de ejercer algún tipo de violencia. Pensemos cómo se ha hecho la crítica a la representación, por ejemplo, de las personas mexicanas en, eh, en ciertos programas de televisión o películas de Estados Unidos, ¿no? O en la literatura también, cómo se representaba o todavía se representa a las personas por su origen, ¿no? O en el caso de las mujeres, ¿no? También como burlarse, por ejemplo, de las feministas, las representaban como unas mujeres amargadas,
vestidas de cierta manera, con cierto tipo de peinado, masculinizadas, etcétera, ¿no? Como si eso fuera una forma degradante, que no necesariamente lo era, pero así se interpretaba porque no casaban con el tipo de feminidad que se consideraba adecuado. Y esa era una forma de descalificarlas, no por lo que estaban diciendo, no porque no fueran inteligentes, sino precisamente porque lo que estaban diciendo no gustaba y entonces había que ridiculizarlas para quitarles autoridad, ¿no? Quitarle autoridad a su voz. Del mismo modo, en la literatura, pues podemos ver en cualquier país, hay grupos que han sido representados de maneras discriminatorias, ¿no? Ya sea los afroamericanos en Estados Unidos, los indígenas en México, etcétera. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? A estas formas de usos, ¿no? Ya sea por verbales, eh, conductas que influyen en la psicología, o puede ser violencia física, y luego vamos a hablar de otras formas de violencia, ¿no? Cuando analizamos la violencia, o sea, cuando nos acercamos a la violencia de cualquier tipo, y vamos a hablar de esto en relación con la violencia contra las mujeres, no solo importa el número de actos violentos que hay. Por ejemplo, en el caso de México, podemos decir, bueno, hay un aumento de los homicidios, por decir, ¿no? O un aumento de los feminicidios. Bueno, entonces, ya estamos hablando, si hacemos una distinción entre homicidios y feminicidios, ya estamos en una distinción que es importante. Pero no solo importa el número de actos que haya, o sea, es muy grave que haya cada vez más, ¿no? Porque afecta a más personas y más familias. Pero también importa el tipo y el grado de violencia. No es lo mismo un homicidio culposo, ¿no? Por accidente, digamos, que un homicidio doloso. No es lo mismo matar de un balazo que matar de 50 puñaladas y luego hacer no sé cuántas cosas horribles al cadáver. O sea, el grado de violencia que se ejerce sobre un cuerpo, por ejemplo, nos está indicando que hay mayor violencia, hay mayor intensidad de esta violencia, hay mayor crueldad, y eso es grave, ¿no? O sea, si ya matar a alguien es grave, matarlo con crueldad es más grave. De la misma manera, si digamos, puede ser, no es lo mismo un golpe ofensivo, un golpe agresivo, que un golpe que yo dé porque me estoy defendiendo de otro golpe. O sea, hay un significado distinto de este acto de violencia, ¿no? En este sentido, un mismo acto puede tener distintos niveles de significación y diferentes efectos. O sea, no es lo mismo golpear a alguien porque se le agrede, ¿no? Porque me cayó mal y pues mi manera de resolver mi problema es agrediendo a la persona, a que esa persona, bueno, intente defenderse de otra manera y luego acabe también golpeándome. Yo no digo que eso sea positivo, como les digo, pero no tiene el mismo significado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un acto o varios actos de violencia? Tenemos que analizar el contexto. Es decir, qué tipo de sociedades, en qué, bueno, si vamos primero de lo micro, ¿no? ¿Dónde se dio, quién lo cometió, en qué personas estaban involucradas, cuáles pueden ser sus motivaciones? Ese es el primer punto, ¿no? ¿De dónde vienen esas personas? ¿Qué es lo que ha hecho posible que sean personas violentas? O sea, puede ser que sea una familia que tenga muchos problemas de violencia y no es que la violencia se herede, pero sí se aprende o se puede desaprender o no aprender por contraste, digamos. También qué tipo de barrio, qué tipo de sociedad, si es una sociedad muy machista, donde, por ejemplo, se le dice a los hombres que ellos tienen que demostrar su hombría siendo fuertes o siendo violentos, pues eso ya nos da una idea de que va a haber más violencia que si es una sociedad menos machista, donde pues, los hombres puedan demostrar su masculinidad o sentirse hombres de una manera que no sea violenta, ¿no? Entonces, por eso, siguiendo a Martín Baró, como él dice, hay que buscar la significación psicosocial de la violencia. Es decir, la violencia puede responder a motivos personales. O sea, sí hay personas que tienen un problema, digamos, psicológico o de control de la agresividad, que por alguna razón, vamos a poner bioquímica, ¿no? Pero lo más común es que tenga también una relación con la sociedad en que se vive. Si se vive en un contexto muy violento, lo que sucede es que uno se va adaptando a la violencia, o uno puede aprender que la solución es la violencia, ¿no? Como dije, si es una sociedad muy machista, pues de ahí se aprende, los hombres pueden aprender una masculinidad violenta, ¿no? Y las mujeres pueden aprender una feminidad sometida que va a tolerar grados de violencia que en otros contextos no se toleraría, ¿no? Por otro lado, bueno, pues de las formas en que se agrede, ¿no? Ya sean verbales, ya sean físicas,
también tiene que ver con un desarrollo histórico, ¿no? Y con una cuestión, con una situación social, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el uso de las armas, pues un problema que tenemos en México, y se ha hablado de eso últimamente, es que el que haya más armas en manos de más personas hace que la violencia posible pueda ser más letal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestión. Me ponen aquí un comentario. Sé que un ejemplo de esto, supongo que sobre la violencia verbal, serían cuando no llaman por los nombres elegidos o pronombres que las personas no binarias piden, o las personas trans cuando son llamadas por su nombre muerto, o sea, el nombre que ya no usan. Bueno, yo creo que aquí estamos en un proceso de transición de que las personas no siempre están acostumbradas a adaptarse, digamos, a la diversidad, ¿no? A la diversidad sexogenérica. Entonces, sí, si explícitamente se pide que se hable de cierta manera, pues la persona, la interlocutora, tiene que usar, ¿no?, el nombre o los pronombres adecuados. Pero creo que también hay que tener un poco de tolerancia y darse cuenta que a veces las personas, sobre todo son de otras generaciones, no están acostumbradas, entonces les puede costar un poco de trabajo. No estoy justificando, estoy nada más diciendo que el lenguaje se transforma y los usos del lenguaje también, ¿no? Entonces llegará momentos donde sea mucho más común que todas y todos y todos usemos una variedad, digamos, de pronombres. Y sí, si a mí no me gusta que me digan de cierto modo, pues no quiero que me digan así. Y si es una persona trans que se cambia el nombre, pues obviamente que es lo correcto, y por eso, por ejemplo, la ley les permite el cambio de nombre, ¿no? Y el cambio de acta, ¿no?, de identidad, pues es precisamente para eso, para que la identidad que tiene la persona corresponda a cómo la va a llamar el Estado y a cómo la va a llamar la sociedad. Gracias por el comentario. Bueno, cuando hablamos de violencia, por otro lado, y sigo con la presentación general, no podemos pensar que los actos violentos sean de manera aislada. Tenemos un problema en nuestro país y en el mundo en general, porque muchas veces un acto de violencia, sobre todo cuando es un acto espectacular o muy sonado, muy doloroso, etcétera, tienden a presentarse como si fueran cosas separadas. Entonces, por ejemplo, se ve por un lado, ¿qué les digo? Las balaceras en Matamoros del fin de semana. Por otro lado, problemas de conflictos de tierras en Chiapas, un secuestro en Puebla, ¿no? Esos actos no se pueden ver como que no tienen nada que ver y como si cada cosa sucediera en un contexto completamente distinto. Sí hay contextos distintos, o sea, en Matamoros tendremos que tomar en cuenta la presencia de crimen organizado, en Chiapas hay problemas de límites, en el secuestro, pues que hay una criminalidad tolerada a lo mejor en cierto estado, etcétera, ¿no? Pero todo eso nos está hablando de una sociedad donde el Estado de Derecho es débil, donde las leyes no son claras, donde no se castigan los delitos, y pues el problema que tenemos en México es el de la impunidad, ¿no? Un 98%. Todo eso va a favorecer, digamos, que estos actos violentos, criminales, se repitan, ¿no? Por otro lado, como dice Martín Baró, la violencia es múltiple, o sea, la tenemos que analizar a distintos niveles, y por eso decía yo antes el ejemplo de partir de lo micro hacia lo macro. Primero tenemos una violencia estructural, como les digo, es la desigualdad económica y la desigualdad de género pueden verse como unas formas de violencias estructurales si pensamos en esta definición de la imposición arbitraria de la desigualdad. Luego está la violencia interpersonal, o sea, cuando una persona ejerce violencia contra otra o un grupo contra otro. Y por otro lado está la violencia que se ejerce sobre la propia persona, o sea, las personas que se suicidan, por ejemplo, bueno, están tomando su vida y podemos discutir si está bien o mal, pero ese no es el tema. El tema es que sí están ejerciendo una violencia contra sí mismas. O personas que, por ejemplo, se dañan físicamente, ¿no?, que se lastiman, se hieren, pues pueden tener algún tipo de problema psicológico, están tratando de lidiar con algún asunto personal, pero finalmente ellas mismas se están dañando, ¿no? Bueno, estas violencias se dan en distintos ámbitos, como sabemos, ¿no? Y de esto hablan mucho las leyes, y en particular las leyes contra las mujeres, de violencia contra las mujeres, hablan de ese tipo de asuntos, pero se da siempre, ¿no? No se da nada más la violencia en un solo ámbito social. Hay violencia
social, ¿no? Violencia que se da en el ámbito social, en la sociedad, en las calles, por ejemplo, en el transporte público, etcétera. Hay violencia que se da a nivel político, se habla mucho ahora, por ejemplo, de la violencia política de género, es decir, la violencia que se ejerce contra mujeres que participan en la política por el hecho de ser mujeres, pero también hay violencia política contra hombres, por ejemplo, cuando matan a un candidato o cuando matan a un presidente municipal, ese tipo de cuestión. Violencia familiar, ¿no? Se da en diferentes formas, no solamente el asesinato, puede ser, como dije antes, violencia verbal, psicológica, violencia sexual, etcétera, ¿no? La violencia escolar, desafortunadamente, pues sabemos que en las universidades, en las escuelas, en las prepas, etcétera, hay, por ejemplo, acoso entre compañeros o hay hostigamiento por parte de autoridades o docentes, ¿no? Contra alumnos y alumnas. Puede haber, no siempre es acoso sexual, puede ser algún tipo de acoso, como un tipo de discriminación por razones de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? O puede ser porque son por cuestiones de discriminación por color de la piel o por alguna otra razón, ¿no? Eh, Está también el acoso laboral, ¿no? Que puede ser un tipo de acoso, digamos, ejercido igualmente por un grupo, por una persona, por un jefe o una jefa, ¿no? Ese tipo de eso es de lo que estamos hablando. Y cuando analizamos este tipo de violencias, también tenemos que ver que no porque se vive violencia en un lugar, no se vive en otro. O sea, desafortunadamente pensemos cómo se van acumulando estas violencias, ¿no? Vivimos en un país con mucha violencia, hay lugares que son más violentos que otros, pero una persona, digamos, que viva en una ciudad, pues incluso más o menos tranquila, ¿no? Puede sufrir, por ejemplo, violencia familiar en su casa antes de salir a trabajar, subirse al transporte y ser, recibir acoso, y luego llegar a su trabajo y también ser acosada por el jefe o la jefa, ¿no? Y de regreso va, si tiene mala suerte, pues va a volver a vivir ese mismo tipo de violencia al regreso, ¿no? Entonces, se van acumulando estas violencias y las violencias tienen efectos negativos en el desarrollo personal, emocional y puede ser también profesional de las personas. Por otro lado, para terminar con los presupuestos sobre la violencia, bueno, la violencia tiene un carácter histórico, va cambiando la forma en que se ejerce, ¿no? Por ejemplo, las guerras, pues vemos que hay muchas armas mucho más sofisticadas que antes, y también se justifica de diferentes formas, ¿no? Digamos, antes podía ser, digamos, una guerra la puede justificar el Estado porque otro país invadió una parte de su territorio, pongamos, entraron tropas de tal lugar a México, de Estados Unidos a México, entonces da la guerra México-Estados Unidos en el siglo XIX, pero puede ser algo como la guerra contra ¿cómo se llama? Afganistán o Irak, ¿no? Donde Estados Unidos usó otro tipo de argumentos, que uno era para defenderse supuestamente por el 9/11, ¿no? Los ataques del 9 de septiembre, del 11 de septiembre en Nueva York, pero, o pueden decir que es que hay armas letales masivas, que fue lo que dijeron en el caso de Irak, que no era cierto, pero usaron ese tipo de justificación, ¿no? Y luego también dijeron, por ejemplo, que iban a ir a liberar a las mujeres de Irak y de Afganistán, y bueno, pues no fue el caso. O sea, era un pretexto, no era la realidad del tema, ¿no? Pero bueno, estas justificaciones van cambiando. También, por ejemplo, algo que es interesante es cómo han cambiado las justificaciones para que la violencia sea o no aceptable, ¿no? En el siglo Foucault, en Vigilar y Castigar, por ejemplo, habla de cómo evolucionó los castigos penales, ¿no? Antes eran torturas y ejecuciones en público, y luego cuando vieron que eso era contraproducente, porque la gente ya no se entretenía viendo las torturas y ejecuciones, sino que lloraba o se indignaba, etcétera, y además vieron pues, que eso no era una solución, crearon las cárceles, ¿no? Como una forma distinta de castigo a los criminales, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de justificaciones que van cambiando. Y finalmente, el problema con la violencia, además de que pueden usarse justificaciones que no tienen que ver con la realidad, es que la violencia se retroalimenta. Si empieza un pleito sabemos cómo empieza, pero como dicen, no sabemos cómo acaba.
puede empezar unas personas en la calle a pelearse porque una se le cruzó el coche el uno al otro, ¿no? Y en vez de arreglar las cosas de una buena manera, se empiezan a gritar y luego puede empezarse a golpear y puede uno sacar una pistola y así, o sea, es realmente algo grave. Y en el caso, por ejemplo, que se ha hablado de ese tema en México, es en relación con el tema de la lucha contra el narcotráfico primero y contra el crimen organizado ahora, ¿no? Pues es también una espiral de violencia lo que hemos estado viendo. Y al interior de la familia esto nos va a interesar también porque la violencia contra las mujeres muchas veces va siguiendo un ciclo que va haciendo una violencia cada vez más aguda, ¿no? Se puede empezar con, bueno, vamos a ver, se puede empezar con una especie de luna de miel, todo está lindo y bien, luego viene un primer pleito, se perdona y luego viene un segundo pleito, pero la violencia es mayor que el primero y así sucesivamente hasta que pueda haber resultados fatales en esta relación. Bueno, por otro lado, también, y esto es preocupante tanto para México como para el mundo, es que si vivimos en un contexto violento, esto favorece el aumento de la violencia. ¿Por qué? No es primero porque se puede aprender la violencia, como dije, ¿no? Porque no se aprende a resolver los problemas de una manera constructiva, sino mediante la violencia. Y esto puede ser desde una familia hasta un país. Entonces, en una familia, vamos a decir que pues tenemos un padre autoritario y una madre sumisa, ¿no? Y unos hijos pues que reciben, primero ven la violencia entre los padres, del padre hacia la madre, y luego ven, a lo mejor la madre también se desquita con ellos y los golpea, pero digamos que no necesariamente van a aprender una forma correcta de relacionarse entre ellos y con los propios padres, y puede llegar un momento que ustedes se entienden. El problema con esto, además, digamos, de que sea porque se aprende o no se aprende, es, como digo, no se hereda eso, sino es que se aprende o no se aprende, y a veces, precisamente en una familia violenta puede haber hijos que no sean violentos porque no quieren parecerse al padre, ¿no? O a la madre, si es que la madre es violenta, que son menos los casos, pero también los hay. Sobre todo la violencia, sí hay violencia en las mujeres hacia los hijos, ¿no? Las hijas. La tolerancia a la violencia es lo que nos debe preocupar. No quiere decir que digamos, es que se justifica, eso es otra historia, sino que nos vamos acostumbrando a vivir con la violencia, ¿no? El ejemplo que siempre doy es que, por ejemplo, digo, ustedes seguramente serán muy jóvenes para este ejemplo que estoy dando, pero digamos, en 2006, ¿no? Aparecieron en una portada del Proceso las cabezas de unas personas que habían sido asesinadas en un bar en Michoacán, ¿no? Y fue un escándalo, fue terrible. Ver esa portada era verdaderamente el colmo, era decir, cómo es posible que el Proceso, que supuestamente es una revista seria, ahora saque este tipo de portadas, etc. Porque antes se comparaba, digamos, con una pasquín que se llamaba Alarma, y en la parte de atrás de Alarma venían todas estas cosas horribles, ¿no? Ahora, cuando vamos por la calle y vemos un puesto de periódicos, pues es muy común que veamos todo este tipo de imágenes, ¿no? Y a lo mejor ya no nos sobresaltamos igual. Y no es porque nos parezca bien ni porque las justifiquemos, es porque nos hemos ido acostumbrando. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque entonces vamos tolerando esa violencia más fuerte y no vamos viendo o vamos dejando de ver otras violencias. Les voy a dar otro ejemplo que puede ser más claro. En un lugar, en una región del país o en una ciudad donde hay balaceras con frecuencia, ¿no? Las personas lo que quieren es pues, salvar su vida, ¿no? Y vivir, sobrevivir a estas balaceras, y es lo que más les importa. Entonces, si yo vivo en un lugar donde hay balaceras frecuentes, lo que más temo es el daño a mi vida. Pero a lo mejor ya no veo que mi hija me grita o que mi hijo mayor le pega al hijo menor. Ya no me fijo en eso, o ya no me doy cuenta o no le doy tanta importancia a que mi marido me habla feo, ¿no? Digo, son ejemplos muy comunes. Y entonces yo digo, bueno, pues es que así nos llevamos, es que bueno, pues es que está nervioso, o es que le fue mal, o es que está, o sea, no, o sea, tenemos que fijarnos en todas las pequeñas violencias, porque esas pequeñas violencias van acumulándose y nos van haciendo daño.
Entonces, en un contexto violento se tolera más la violencia y entonces se ve menos las pequeñas violencias, digamos, y es más fácil que estas pequeñas violencias se repitan, se reproduzcan, ¿no? Que se convierta en un comportamiento violento como algo normal. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando viene alguien de otro país a México y ve una de estas portadas a la vista de los niños, dice, pero ¿cómo es posible que dejen que los niños puedan ver ese tipo de cosas tan espantosas? Eso no, en mi país no se permite, ¿no? Porque hay países donde no se permite este tipo de cuestiones. Bueno, me están preguntando, y vuelvo a detenerme un momento, José Cortés me pregunta qué opinión tiene de la inclusión de la ética de la no violencia en los programas de ética. Me parece que es algo necesario. Tenemos que saber de las vías no violentas para la resolución de conflictos, ¿no? La no violencia no quiere decir pasividad, como ustedes saben, quiere decir formas de acción, de resistencia que no necesariamente van a implicar una confrontación, ¿no? Puede ser una sentada pacífica delante de una oficina de gobierno, puede ser sentarse precisamente delante de una fila de policías, no responder a las agresiones de los policías en vez de también insultarlos. No quiere decir que vamos a llegar al martirio, o sea, ahí es una cuestión que se discute precisamente en este tipo de temas, ¿no? La otra pregunta, ¿cómo fomentar acciones que verdaderamente erradiquen la violencia de niñas, mujeres y adultos mayores? Bueno, pues espero que al final discutamos esto, ¿no? Por eso estoy partiendo de una explicación general de la violencia y no nada más me estoy centrando en la violencia contra las mujeres, porque creo que un primer tema tiene que ser ver cómo hacemos entender a todo mundo que recurrir a la violencia no solamente es negativo para las personas afectadas directamente, digamos, por un golpe o un insulto, sino que a mí, que estoy haciendo eso, también me afecta porque estoy aprendiendo a agredir, y en vez de buscar algo mejor en mí, estoy usando ese potencial de violencia que tengo, en vez de usar, pues no sé, la razón, la tolerancia, el respeto hacia los demás, etcétera, ¿no? Desde luego que una de las, en lo que también veo en su pregunta, pues es que hay que ver cómo erradicamos, vamos a poner el machismo, que no quiere decir que todos los hombres son machos, etcétera, sino la sociedad tiende a fomentar el machismo desde el momento en que le da mayor valor al nacimiento de un niño que de una niña, y desde el momento en que, por ejemplo, se sigue preguntando, ¿usted cree que puede haber una mujer presidenta de la República? Y hay gente que dice que no, en vez de decir, bueno, pues depende quién sea, ¿no? Si es capaz, pues qué bueno, pero si es un hombre incapaz, es un hombre mediocre, ¿por qué sí va a ser preparado y una mujer no? ¿No? Entonces, vamos a tener, para mí, uno de los, le voy adelantando un poco, una de las formas principales es a través de la educación enseñar a hombres y mujeres, a niños y niñas desde que están en el pregrado, ¿no? A verse como iguales y a respetarse, y no a considerar a las niñas como menos que los niños, ¿no? Y eso pasa por la familia, pasa por los docentes y las docentes que tienen que también tratar igual a niñas y niños en el aula, ¿no? No tolerar la violencia en los patios, o sea, todo este tipo de cosas. Respecto a las personas adultas mayores, pues es lo mismo, ¿no? Esta sociedad todavía valora a sus personas adultas mayores, pero es cierto que en muchos casos está aumentando la violencia contra ellas, ¿no? A las personas adultas mayores, porque se les considera un estorbo, porque se considera que ya no sirven. Entonces, bueno, también tenemos que fomentar el respeto hacia estas personas, ¿no? No porque sean más sabias, yo no creo en eso de que todos son más sabios ni nada por esto. Sí tienen una experiencia que debemos respetar y de la que podemos aprender, pero son personas que, bueno, pues que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. O sea, yo sí estoy una persona convencida de que toda persona merece un respeto y que los derechos humanos son nuestro primer peldaño, digamos, para una sociedad más igualitaria y más respetuosa de la diversidad. Entonces, igual, digamos, hay que respetar a las personas adultas mayores. Si el adulto mayor es un violador, ¿no? Como también puede suceder dentro de una familia, bueno, pues esa es otra historia, pero es porque es un violador, no porque es un adulto mayor. Entonces, a eso me refiero, pero vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, digamos, esta es la parte más general. Ahora, vamos a ver qué tipo de violencias contra las mujeres
estamos enfrentando. Primero, puse discriminación ahí, pero lo que quiero señalar es que la discriminación no es lo mismo que la violencia, ¿no? Puede haber acciones o actitudes discriminadoras que no necesariamente son violentas, pero la discriminación, ¿no?, que es una desigualdad, o sea, actuar de una manera desigual con una persona por cualquier razón, por razón de género, por razón de nacionalidad, por color de piel, etcétera. O sea, no reconocerle que sus derechos humanos y sobre todo el ejercicio de estos derechos humanos es una forma de discriminación, porque alguien se siente superior al otro. Y en nuestra sociedad, desafortunadamente, no solamente los de hasta arriba discriminan a los de abajo, o sea, dentro de un mismo grupo de la población indígena, que es la más discriminada, junto con la población afrodescendiente, pues también hay discriminación, ¿no?, de los hombres hacia las mujeres, o personas de una religión hacia otra, o personas de un pueblo hacia otro. O sea, todo es un problema, ¿no? Estamos atravesados por diferencias, y en vez de ver esas diferencias como algo positivo, transformamos esas diferencias en desigualdades al actuar con discriminación, ¿no? Pero la discriminación, vean, ha servido a lo largo de la historia para justificar la violencia contra ciertos grupos, ¿no? O sea, yo parto de que, es que mira, este grupo son raros, ¿no? Este grupo no es igual que yo, este grupo vale menos. Y bueno, y luego resulta que este grupo tiene la culpa de todos los problemas sociales y ese grupo hay que excluirlo del país, o hay que exterminarlo, o hay que expulsarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la discriminación fue como un primer peldaño para la violencia contra ese grupo. Entonces, por eso digo muchas veces que la discriminación y la violencia son dos caras de la misma moneda, porque además la violencia que puede ejercerse en un momento se puede justificar mediante la discriminación, pero además la discriminación que va aumentando y aumentando, como sucedió, por ejemplo, con la población homosexual o la población judía en Alemania, en la Alemania nazi, pues fue aumentando la discriminación, la exclusión, hasta que llegó el momento en que pues, la gente estaba acostumbrada a que esos grupos eran como basura, ¿no? Y pues la basura se tira a la basura, ¿no? O eran, como decían que eran como lombrices, entonces pues a los lombrices se les puede matar. A eso me refiero. Bueno, entonces tenemos problema de discriminación que puede derivar en violencia, tenemos acoso y hostigamiento, ¿no?, abuso sexual infantil e incesto. Estos son temas de los que muchas veces no se habla, pero tenemos que mencionarlos porque es como la violencia callada de la familia. Se da en la familia, también se da entre conocidos, o puede darse en la escuela. Se ha hablado de pederastia clerical, ¿no? También, es un tema que se tiene que hablar. Y digamos, si tiene que ver con no ver a los niños y niñas como personas, sino como objeto de deseo, ¿no?, de un adulto. La violencia psicológica, bueno, pues es esa violencia que afecta el bienestar psicológico de la persona, ¿no? Estarles continuamente diciendo a alguien que es que tú eres tonta, ¿no? Y entonces la persona va creyendo, o obviamente se puede siempre resistir, pero puede llegar al punto de que crea que es tonta, ¿no? Y en todo caso, no es fácil que te estén descalificando. Puede ser violencia física, puede ser violencia sexual, económica. La violencia económica se refiere a, por ejemplo, vamos a suponer una pareja que trabajan por igual en un lugar y por alguna razón la persona que las contrata le paga al marido en vez de pagarle a la pareja, como si fuera pareja heterosexual. Y el marido administra el dinero y le da muy poquito dinero a la mujer, ¿no? O familias donde se supone que las mujeres tienen que darle el dinero al padre o para que lo administre, ¿no? Y ese no lo administra equitativamente, sino que recorta, ¿no? O cuando en parejas violentas o en parejas mal avenidas encontramos, ¿no?, hombres que una manera de ejercer su poder es una forma de violencia, no está en el poder, sino la violencia es no darle dinero a las mujeres, ¿no? Y luego la violencia patrimonial tiene que ver con quitarle algún bien. Puede ser quitarle una casa a alguien, si es que la tiene, pero también puede ser quitarle su pasaporte, romperle sus objetos queridos, todo lo que tenga que ver con los bienes, básicamente. Y finalmente, algo de lo que se habla mucho más que antes, que hace 10 años, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es la violencia que se ejerce en la medicina, en las instituciones de salud públicas y privadas, contra las mujeres que
están embarazadas o que dan a luz, ¿no? Por ejemplo, hemos leído de casos en Oaxaca y en otros estados donde llega una mujer embarazada y le dicen que no hay lugar o que no la pueden atender y la mujer acaba dando a luz en el patio o en la calle, ¿no? Esa es una forma de violencia obstétrica. Bueno, luego, hablando de interpersonal, violencia de pareja, violencia en la familia, ¿no? La violencia contra personas adultas mayores, como ya mencionaron, la violencia laboral o docente, la violación, es una forma de violencia sexual. Y luego, bueno, está el embarazo impuesto, la inseminación impuesta. Ese es un problema porque a veces no se entiende bien cómo funciona, ¿no? Pero bueno, digamos que puede haber casos donde haya mujeres que son sometidas a cuestiones de trata, por ejemplo, y que se les hace inseminación sin decirles, ¿no? Por ejemplo, o se les impone un embarazo. Para mí, ese es un problema con todo lo que se habla ahorita de los vientres de alquiler, pero no voy a entrar en eso. La trata de personas con fines laborales o sexuales, ¿no? Que verdaderamente es un problema muy serio en el mundo de México. Y luego de lo que vamos a hablar hoy, del feminicidio, ¿no? El asesinato de mujeres por el hecho de mujeres, también la tortura, la desaparición y otras formas de crueldad. O sea, esta es una lista, desafortunadamente en crecimiento, ¿no? Porque el ser humano encuentra múltiples formas de agredir a otras personas. Pero lo que me interesa, yo en lo que me voy a centrar es en la violencia contra las mujeres en la familia y en la calle y el feminicidio. Bueno, voy a empezar por este tema porque es el que más se discute, ¿no? Es la violencia contra las mujeres y el crimen organizado. O sea, violencia contra las mujeres siempre ha existido, es un tema que se podría hablar desde la antigüedad hasta ahora. Ustedes saben que las mujeres no eran ciudadanas, se consideraba que debían estar en la casa. El marido tenía el poder de decisión de vida y muerte y de libertad y de no libertad para las mujeres y las hijas, etcétera. Era el tutor o esas mujeres que estaban en tutela. Se le estaban consideradas al mismo rango que los esclavos. Pero no estamos hablando nada más de eso. Estamos hablando de que a pesar de que ha habido cambios importantes en la forma en que las mujeres acceden a la educación, a la salud, al trabajo, a la ciudadanía, etcétera, sigue habiendo violencia contra las mujeres que tiene una connotación de género, es decir, porque son mujeres se les considera menos y hay ciertas formas de violencia específica que se dirige contra las mujeres. En México, como vamos a ver, se habla de feminicidio o de asesinatos de mujeres por ser mujeres desde los años 90, ¿no? Antes se hablaba homicidios de mujeres, no se decía feminicidio, feminicidio es un término más reciente. Y con eso se podía hablar de hombres que asesinaban a sus parejas por celos, ¿no? Porque supuestamente por infidelidad o simplemente porque ya era una relación violenta y acababan matando a la mujer. Eso sigue existiendo, o sea, la violencia privada sigue existiendo y tiene que ver con todo el tema social, ¿no? Con el machismo, con la discriminación hacia las mujeres, etc. Pero además en México, además del feminicidio que ya teníamos y de los asesinatos de mujeres por múltiples razones, eh, tenemos desde 2006-2007 un aumento de la violencia contra las mujeres ligada a la llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado o guerra impuesta, como la llama Julia Monarres, por ejemplo, que es esta lucha armada contra los grupos criminales en México que ha favorecido la proliferación de armas y la militarización. Y también ha favorecido que en el discurso oficial, no solamente contra las mujeres, sino contra hombres y mujeres, se ha minimizado la violencia. O sea, pues cuando hubo una masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, en 2010, el presidente dijo pues, que eran unos criminales los que habían sido asesinados, ¿no? Y pues no, eran unos jóvenes que no tenían nada que ver con ningún tipo de criminalidad. Pero cuando dicen, es que se matan entre ellos, entonces como si fueran unos marcianos, ¿no? Que están peleándose y matándose en otro lugar que no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, eso lo que hace es que favorece, digamos, ese discurso de que pues esa violencia no importa. También se habla del narco como enemigo y entonces hay mujeres a las que se asesinan y dicen, es que estaba ligada al tráfico de drogas. Y a lo mejor no tenía nada que ver la mujer con el tráfico de drogas, o a lo mejor lo obligó su marido, su novio o su amigo a transportar drogas, ¿no? Entonces, pero ya es vista como menos que un ser humano y pues no importa si está en la cárcel 20 años, acusada de un crimen que ella no cometió.
Luego también se habla de daño colateral, ¿no? Para no decir, bueno, que la responsabilidad del Estado o de la sociedad, se habla de daño colateral. Y por lo mismo, en un contexto violento, por eso empecé con el tema del contexto violento, en un contexto con una tasa tan alta de homicidios y de desapariciones, pues hay gente que dice, matan más a los hombres que a las mujeres. Y sí, es cierto, se matan más a los hombres que a las mujeres, pero resulta que se matan más hombres jóvenes entre ellos. Las mujeres realmente matan muy pocas veces a hombres y las mujeres no se están matando entre sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tipo específico de violencia que tenemos que explicar, ¿no? Que es a lo que vamos a pasar. Y el otro problema que tenemos es que la violencia extrema, es decir, un asesinato cruel o en el caso del feminicidio, cuando se avienta un cadáver a la vía pública, se espectaculariza, es decir, se presenta como un espectáculo. No hay una noción de que no hay necesidad de mostrar toda esa violencia, ¿no? Ustedes saben además que hay pasquines que venden en el metro, por ejemplo, ¿no? Supongo que en otros lugares también, que en sus portadas tienen por un lado una mujer desnuda, o prácticamente desnuda, y al lado algún asesinato horrible, ¿no? Y tienen un encabezado como que supuestamente humorístico. O sea, lo que está haciendo eso es minimizar toda la violencia. Está cosificando el cuerpo de la mujer, minimizando la violencia que está presentando al lado, y además está burlando de las personas que son asesinadas. Tenemos ahí un serio problema ético, por ejemplo. En el caso de lo que estamos hablando de 2007 para acá, 2006 para acá, es un aumento de la violencia extrema del narco, pero también del crimen organizado, ¿no? O sea, ya no nomás es el narco que transporta drogas, son los que transportan armas, los que transportan contrabando, los que se ocupan de la trata de personas, o ya sea de trata sexual o trata de migrantes, todo esto, ¿no? Ha aumentado la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra hay una masculinidad más violenta que está en juego y además hay más recurso a las armas, están mucho más accesibles. También hay menos Estado de Derecho, ¿no? O sea, hay regiones enteras del país donde si te violan en la calle, ¿a dónde vas a ir a denunciar? No sabes si quien te violó fue un soldado o un criminal, un narco, ¿no? No sabe si el Ministerio Público está conchavado con alguien del crimen organizado, entonces es muy difícil. Y ha sucedido, por ejemplo, en Chihuahua sucedió hace 2010, que hubo gente de la sociedad civil que empezó a denunciar violaciones tumultuarias, pero no las denunciaba en ninguna parte. O sea, lo decían a otras organizaciones o a la gente que trabajaba de derechos humanos, pero no tenían dónde ir a denunciar, ¿no? Y bueno, entonces todo esto contribuye a un aumento hacia la violencia hacia las mujeres específicamente. Además, recuerden que las mujeres han sido vistas como botín de guerra en las guerras, ¿no? Como botín, es decir, pues hay, digamos, el hecho de ser mujeres y de que haya unos combatientes, ¿no? Heroicos, o como quieran llamarles, es como si las mujeres fueran de su propiedad y pudieran apropiárselas o simplemente violarlas o llevárselas, ¿no? Entonces, eso pasó en la Revolución Mexicana, eso pasa en las guerras y eso está pasando también en algunas zonas ahora. Les muestro esta gráfica que es de Data Cívica, es una organización que mide tasas de homicidios, mide también feminicidio y violencia contra las mujeres, igual que asesinatos de mujeres, y vemos cómo aumentó la tasa brutalmente la tasa de homicidios, ¿no? De hombres. Pero vean, de homicidios de hombres y mujeres, de hombres. Y abajo son la tasa de aumento de muertes de mujeres. Entonces, como ustedes pueden notar, antes estaba siempre entre 2 y 2.6. Eso corresponde básicamente a la violencia que se da en el ámbito privado, pero también puede haber un poco en el ámbito público. Pero el aumento que vemos aquí, ¿no? En esta parte, esto tiene más que ver con este aumento de aquí. Tiene que ver con ese aumento de la violencia en la sociedad y entonces va aumentando la violencia. No todo tiene que ver con crimen organizado. Tiene que ver con el acceso a las armas, tiene que ver con más criminalidad común y corriente, ¿no? En las calles y con la falta de un control por parte del Estado y también con la impunidad que estamos viviendo. Por eso tenemos esto, pero hay que tomar en cuenta lo anterior, ¿no? De homicidios dolosos de mujeres incluye los que se categorizan como feminicidio y los que no. Ahorita voy a entrar a ese tema.
Tenemos un promedio de 25.800 mujeres asesinadas entre 2007 y 2017, ahorita se considera que son 30.000. Y lo que es curioso y es interesante que señala Data Cívica, ¿no? Es, dice, bueno, ¿por qué aumentaron, cómo aumentaron los asesinatos de mujeres? Independientemente de que se clasifiquen o no como feminicidios, pues aumentó bastante, ¿no? De 2007 a 2017. Y en el espacio público aumentaron más. O sea, aquí aumenta prácticamente 2 veces. Aquí aumenta casi 3, ¿no? Más de 3 veces, ¿no? Entonces aquí vemos que en el espacio público es más alto el aumento de mujeres asesinadas que en la casa, pero en la casa también aumentó. Entonces lo que ellos dicen, bueno, que coincide que cuando hay un aumento generalizado de hombres y mujeres, de los asesinatos, también hay un aumento generalizado de los asesinatos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda es explicar esto. Entonces, por un lado es la presencia de crimen organizado, el aumento de criminalidad no organizada, la mayor presencia de armas, ¿no? El que se considera como que la vida no vale nada porque pues, vive en una región donde muere mucha gente, etc. Pero vean cómo ha seguido aumentando esto. O sea, estamos hablando de casi 4.000 mujeres asesinadas en 2019. Independientemente de que nos digan, nada más hubo 800 feminicidios, pero hubo casi 4.000 mujeres asesinadas. Igual en 2020. Ahora, se consideran feminicidios solamente algunos. De una vez me adelanto, se consideran feminicidios en función de la tipificación que hay en el Código Penal. Y cada estado, a pesar de que hay una mayor homogeneización de estas definiciones, cada estado lo define de una manera distinta. Entonces, en realidad no sabemos si todos los estados están clasificando lo mismo. Pero, ¿por qué consideran que unos son asesinatos de mujeres y otros son feminicidios? Porque dicen que los feminicidios son asesinatos de mujeres por razones de género, por el hecho de ser mujer. Y ahorita vamos a entrar a eso. Pero entonces, en los otros pueden incluir asesinatos que ellos atribuyen, por ejemplo, al crimen organizado. Dicen, no es que la mataron no por ser mujer, sino porque vendía droga. Pero no se preguntan si nada más la asesinaron o si también la violaron. Entonces vamos a ver que eso hace una diferencia. Y lo que es muy grave es que durante la pandemia, pues aumentó la violencia contra mujeres, a pesar de la pandemia, y ahí en parte es porque aumentó la violencia en las casas. Y también, y además, tristemente, en las calles no bajaron, a pesar de que bueno, había menos mujeres en las calles, ¿no? Entonces tenemos esto, donde sí bajó un poco fue en 2021, que hay un poquito menos de homicidios dolosos, ¿no? Pero hay más feminicidios. Entonces nos está hablando de que la violencia contra las mujeres siguió en aumento. Y aparte de esto, no solamente hay que fijarnos en el feminicidio, hay que ver otras formas de violencia, que puede ser la violencia, la violación, y en las calles o en las casas, ¿no? El abuso sexual y sexual infantil, también en la calle o en la casa, ¿no? Y las denuncias de violencia familiar. O sea, durante la pandemia aumentó claramente porque la gente estaba encerrada, a lo mejor en espacios pequeños, a lo mejor ya tenían problemas de violencia antes, y esa violencia se incrementó, ¿no? Y por una de las violencias que se han incrementado a nivel familiar es la violencia contra personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, jóvenes que vivían solos, con amistades, o que tenían posibilidad de ir y venir, ¿no? Y que no tenían tanta relación con su familia, y la familia no aceptaba su identidad sexogenérica, y regresaron a su casa, a la casa familiar, y fueron víctimas de violencia familiar ahí, de exclusión, de discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, me decían hace poco que incluso haya ahora un refugio para personas de la comunidad LGBT, yo no sé dónde está, pero que surgió a raíz precisamente de estas denuncias de violencia familiar por razones de discriminación por identidad sexogenérica. Bueno, te voy a continuar. De las categorías que presento, ¿cuáles están tipificadas penalmente? Bueno, desde luego el feminicidio, el abuso sexual infantil, la violación, el acoso, el hostigamiento, son todas ellas formas de violencia que están tipificadas penalmente. En la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se definen la violencia, todas esas violencias, violencia sexual, psicológica, física. Bueno, la violencia física obviamente no está tipificada como lesiones, ¿no? Entonces hay lesiones que duran menos de 15 días y las que duran más de 15 días, intento de homicidio, intento de feminicidio, todo eso está tipificado.
No está especificado penalmente la violencia económico-patrimonial, está definida en la ley de acceso y en el Código Civil, pues hay formas de definirla, ¿no? O sea, puede ser despojo, puede ser en los, no sé cómo se llaman exactamente, si le llaman así o de otra manera, pero en los juicios de divorcio, por ejemplo, el que no paguen la pensión, ¿no? Ese tipo de cuestión. Entonces, eso sería. Y por otro lado, sí, lo que está diciendo, la violencia no visible, dice Sirena mí, que sistemáticamente la violencia no visible difícilmente es tomada en cuenta como violencia. Sí, y específico, qué bueno que lo menciona, porque yo estoy hablando de formas de violencia más visibles, ¿no? Pero como les dije, no solamente es el asesinato, o sea, primero viene todo lo que es violencia psicológica, verbal, etc. La violencia psicológica, según algunos especialistas, es la peor violencia, precisamente por lo que usted está diciendo, porque no se ve, porque se considera como algo normal, porque forma parte de el trato inferior que se le da a las mujeres o el trato degradante que se le da a las mujeres, ¿no? Y bueno, se puede dar a los niños y niñas también, ¿no? O a los adultos mayores en un momento determinado. Pero digamos, es como que es algo más tolerado. Pero eso lo que hace es que acaba eh, con la autoestima de la persona, ¿no? Con sus seguridades, la deprime, entonces la persona se ve como en una situación que no sabe cómo salir de ahí. Piensen en una niña o un niño al que siempre le están bocabajeando, le están regañando, todo lo que hace mal, es un idiota, es que para qué te tuve, es que porque tenemos que lidiar contigo, es que no te soporto. O sea, esa persona se va a sentir miserable. Y puede reaccionar de muchas maneras, puede ser una persona muy deprimida, puede ser una persona agresiva, pues en todo caso es una persona traumada y con mucho dolor. Dice que me han abierto una asignatura sobre igualdad de género, donde la segunda unidad habla de estos temas. Bueno, pues qué bueno que se refuerce de alguna manera todo lo pues, que hoy estamos hablando. Es que a mí no me gusta hablar del feminicidio como si fuera algo que está separado de lo demás. Si no entendemos que antes del feminicidio hay otros problemas que podemos prevenir, porque a mí lo que me interesa es cómo vamos a prevenir. O sea, esa pregunta que me hicieron es muy buena. Lo importante no es solamente sancionar, no es solamente que un feminicida vaya a la cárcel, ¿no? O un asesino, no es solamente que una violación se castigue, es que se prevenga, que cómo evitamos, porque vamos a evitar dolor y sufrimiento de las personas. Bueno, ya para terminar con esta parte de los asesinatos en la vía pública, sobre todo, pero también en la casa, de 2000 a 2017 ha aumentado el uso de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque hay más, ¿no? Sobre todo 2007 para acá. Y vean, ahí se queda una curva ascendente 2014-2015, donde la curva esa que vimos antes, también tiene que ver con ese aumento de las armas, ¿no? Todo lo que se ha dicho últimamente de las armas que vienen de Estados Unidos o armas que han encontrado de otros países, ¿no? Y también ha aumentado el asesinato de mujeres con armas de fuego. Tradicionalmente hay formas diferentes de matar a hombres y mujeres. Y antes se usaban armas blancas, estrangulamiento es muy común para mujeres, y otras formas de violencia tradicionales, entre comillas, que serían, digamos, ahogamiento y este tipo de cuestiones, ¿no? No quiere decir que son menores ni que son mejores, son horribles todas, ¿no? Pero digamos que era más acostumbrado usar armas blancas o estrangular o este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahora, como las armas de fuego son más accesibles, por lo menos se usan más para amenazar a mujeres, o sea, policías o jóvenes que trabajan con crimen organizado, o no sé, X gente que tiene acceso a armas, amenaza con estas armas de fuego y las usa. Entonces, digamos que cuando hay un aumento de muertes por armas de fuego, sobre todo en la vía pública en general, se debe a que hay más violencia armada en el espacio público, ¿no? Pero también aumenta su uso en la casa. Como les digo, si la pareja tiene acceso a armas, pues las va a usar en la casa, las va a usar para amenazar y las va a usar eh, para matar también, ¿no? En un momento determinado. Bueno, aquí termino con esta parte más general y voy a pasar ahora a hablar de la violencia, digamos, a nivel micro y macro, y ahí quiero hablar un poco de los temas de prevención, ¿no? Cuando dije que antes, o sea, no podemos ver la sociedad como algo que son ámbitos separados. Como ustedes saben, primero tenemos que hablar, por ejemplo, de qué pasa a nivel de microsistema, ¿no? A nivel micro que tenemos. Bueno, pues a lo mejor tenemos un caso de violencia, vamos a suponer que tenemos una pareja violenta. Bueno,
¿Hay violencia en su familia de origen? Esa es una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendió a resolver los conflictos? ¿Y qué tipo de familia es? O sea, es una familia donde el padre de familia se considera que él es el jefe, ¿no? Y que sus hijos no tienen ningún derecho y la mujer tampoco. Bueno, probablemente ahí haya más problemas que en una familia donde se reconozcan los derechos de los hijos e hijas, donde haya más igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel. Segundo nivel es qué está pasando alrededor, ¿no? En el entorno. Bueno, primero, si la violencia está justificada por las leyes. Ustedes saben que antes, por ejemplo, se usaba ese término de crimen pasional, ¿no? Entonces, se justificaba, que a veces lo siguen usando y está pésimo, ¿no? Una vez les digo. Pero, digamos, antes era como, es que la mató por celos, la mató porque ella le fue infiel. Y había países donde eso se justificaba, en Brasil todavía hasta hace poco, se cambiaron esas leyes, y en México hace ya más tiempo, ¿no? Pero, digamos, no se puede justificar el asesinato por una infidelidad. Pero en las mujeres era algo que se justificaba que los hombres las mataran porque pues es que era una mujer infiel, ¿no? O el caso de la violación. Pues entonces lo vamos a resolver con que la mujer violada se case con el violador. Todavía sucede en algunas partes y es verdaderamente atroz, ¿no? Entonces, de alguna manera se estaba legitimando esa violencia. Luego, ¿qué pasa con los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Están promoviendo la violencia o no? El hecho también de que cuando hablamos de victimización secundarias, por ejemplo, el caso de los hijos, que ven la violencia entre padre y madre, por ejemplo, ¿no? O vamos a suponer que es una pareja, una familia dos padres o dos madres, también puede haber violencia entre ellos y los hijos están sufriendo esa violencia que ven ahí. El que no haya una legislación adecuada, o sea, ¿por qué es importante que sea tipificado el feminicidio? Bueno, pues para que haya un castigo específico hacia ese tipo de violencia en particular, ¿no? ¿Por qué fue importante que aumentaran las penas por violación? Pues porque también, en vez de que consideraran que era más grave robar una res que violar a una mujer o una niña, pues que se castigue de manera proporcional. Un problema serio, y lo seguimos teniendo porque eso favorece la violencia y el aumento de la violencia en la casa, es que vamos a suponer que hay una mujer que sufre violencia por parte de su pareja y va a denunciar y el Ministerio Público dice, ay señora, ¿qué hizo para que se enojara? Regrese y pídale perdón y ya. O sea, ahí no hay apoyo institucional para la víctima. Y si hay impunidad para los agresores, como suele pasar, todo eso hace que la persona víctima se queda sobreviviente, como lo llamamos ahora, yo prefiero llamarle así, es porque es sobreviviente de violencia, está luchando contra esa violencia de alguna manera para seguir viviendo. Esa persona se queda en esa situación porque no tiene facilidades, no tiene apoyo institucional para salir de ahí. O luego, cuando denuncia al agresor, el agresor no le hace nada y el agresor regresa y la mata. Bueno, ¿qué factores de riesgo hay para que haya más violencia? No son los motivos, o sea, no es son las causas. Son factores que pueden aumentar la intensidad de la violencia. Si, por ejemplo, hay estrés económico, en una crisis económica los derechos de las mujeres se ponen más en duda, son muchas veces las primeras que las corren de la casa, de los trabajos, ¿no? Y entonces si el marido, por ejemplo, el hombre de la familia pierde el trabajo, se siente todavía más devaluado que si la mujer lo pierde. El desempleo es muy malo, el aislamiento social, ¿no? El que no haya una comunidad que responda, por ejemplo, nadie que venga a los gritos de los niños que están gritando porque alguien les está pegando, por decir algo, y están aislados, pues va a aumentar la violencia. Ahora, el alcoholismo no es el motivo de la violencia, que nos quede claro eso, pero en algunos casos puede contribuir a que si hay un arma en la casa, por ejemplo, y ya se saca, pues en vez de usarla, digo, entre comillas, solo para amenazar, se use para matar. Entonces, ahí hay toda una serie de razones sociales que están incidiendo en ese punto de violencia familiar. Y por último, ¿qué es lo que pasa a nivel macro? Si vivimos una sociedad machista, ¿no? Pues las niñas no valen menos que los niños, las mujeres no valen, los adultos mayores no valen, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la idea estamos en una sociedad vertical, autoritaria, o en una sociedad donde se discute y se dialoga y hay igualdad?
¿Qué se piensa acerca del uso de la fuerza? Piensen, por ejemplo, antes que decían en la escuela decían, la letra con sangre entra. Entonces, a mí me tocó todavía, ¿no? Que me mandaran al rincón o que me dieran con una regla en los dedos, pero a lo mejor porque había manchado mi cuaderno con tinta, porque se hacía con plumas de fuente, ¿no? Pues esas no son formas de enseñarle a la gente, pero eso era como la manera, ¿no? De enseñarle a las niñas pues a tener un cuaderno limpio o a no hablar en la clase, etc. ¿no? Y bueno, por ejemplo, si se dice, bueno, pues que los maten a todos porque todos son criminales, se está favoreciendo también el uso de la fuerza, no se solucionan los conflictos, se van a poner peor, pero hay gente que cree que sí se resuelve. ¿no? ¿Y cuáles son los roles familiares, los derechos y responsabilidades? Eso es algo que ha ido cambiando, pero no ha cambiado lo suficiente. Pensar que las personas que vienen en una casa son todas responsables de la casa, no es nada más de la hija o de la mamá o de las hijas de la mamá o de la empleada, por decir algo, ¿no? Y la maternidad y la paternidad tienen la misma importancia, ¿no? Luego de todo se culpa a la madre. Es que ese niño salió mal educado porque la mamá. Bueno, ¿y el papá dónde estaba? ¿No? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaban los tíos, las tías, la familia? O sea, hay una corresponsabilidad que tenemos que también tomar en cuenta. Bueno, por otro lado, ya a nivel más de violencia contra las mujeres específicamente, veamos qué pasa, o sea, eso es lo mismo que yo les mostré, entonces no voy a añadir mucho, simplemente sí destacar que estamos tomando en cuenta también dentro de esta violencia en la familia, la violencia contra adultas mayores o con personas con capacidades diferentes, que también es algo que se ha invisibilizado, ¿no? En particular se ha invisibilizado mucho la violencia sexual, pero la discriminación, hay familias que esconden a las personas que tienen algún tipo de problema auditivo o visual o de movilidad o neurológico, etcétera. Bueno, dentro del cómo acercarnos a estas violencias, pues aquí también hay un tema importante, que por ejemplo para la persona que me preguntó acerca de la prevención, tanto el sistema de educación como el sistema de salud, como el sistema de justicia, tienen tareas de prevención. Por ejemplo, si llega una persona maltratada a un hospital, en vez de creerle a la señora que se cayó por las escaleras, ¿no? Y ya van 5 veces que se cae por las escaleras, pues la persona del personal de salud debería de alguna manera participar y preguntarle qué es lo que le pasa, cómo es posible que se esté cayendo cada vez, averiguar si tiene un problema de violencia o mandarla con una trabajadora social o con una psicóloga para que hable con ella y vean si hay algo que puede hacer. Si llega una persona, digamos, abusada sexualmente, una niña o un niño abusado sexualmente, tiene que haber una denuncia porque eso es un delito, ¿no? Etcétera. Si no, pues esa persona agredida va a volver a la casa y va a seguir siendo víctima de esa violencia, ¿no? Luego, el sistema educativo, ¿cómo puede ayudar? Pues como dije antes, primero tenemos que enseñar una educación en la igualdad y una educación en aulas donde no haya discriminación, en escuelas donde no haya acoso, donde no haya violencia, donde no haya violencia sexual. Y finalmente, el sistema de procuración de justicia, pues le toca más que nada sancionar, pero también prevenir. O sea, como dice Irma Saucedo, que es una experta en violencia de pareja y también en temas de feminicidio, sobre todo a nivel de familia, dice que los feminicidios son muertes anunciadas, porque cuando empieza a haber una relación violenta, se sabe que puede terminar en un asesinato. ¿Y cuántas personas cerraron los ojos para que sucediera? ¿Cuánto personal de salud no vio los moretones recurrentes de la mujer? ¿Cuántas personas en el empleo se hicieron también las tontas porque ya faltó 5 veces en el año y cuando regresa siempre tiene el ojo moro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces esa mujer fue a denunciar al sistema de justicia y le dijeron, ay señora, sus lesiones son de menos de 15 días, no sé qué, váyase, ¿no? Todos esos son responsables, no son culpables, pero son responsables de que no previnieron nada. Bueno, pasemos entonces ya específicamente a la violencia en la vivienda, en la pareja, en la familia, ¿no? Generalmente, o sea, lo que llama la atención es que, bueno, para niños y niñas la violencia puede ser letal, porque en parte por la vulnerabilidad que tiene, ¿no? Pero generalmente, digamos, para adolescentes y mujeres, adolescentes, niñas y mujeres, es mayor la violencia letal en la vivienda. O sea, suelen morir más mujeres
y niñas adolescentes asesinadas que adultos, ¿no? Y luego, bueno, las formas de asesinato, ya lo dije, a veces se usa el envenenamiento o la fuerza física, y esto se usa contra niños, adolescentes y adultas mayores, ¿no? Pero dice mayores, es mayores. Y se sigue asesinando más con arma de fuego a hombres que a mujeres, ¿no? O sea, hombres que se matan entre sí, pero sí se está matando más a mujeres con arma de fuego. Bueno, esta imagen la traigo aquí porque estos son parte de los bordados por la paz que surgieron en 2010, pero que también se han transformado en bordados contra la desaparición y contra el feminicidio. O sea, se cuentan las historias de mujeres asesinadas en estos pañuelos, ¿no? Para recordarlas, ya sea con su nombre, si se sabe, o sin su nombre. Y lo mismo sucede para las desapariciones. No sé si tienen alguna pregunta antes de que entre yo específicamente al tema del feminicidio. Me he alargado un poco y voy a ir un poco más rápido, pero sí me interesa mucho que tengamos preguntas y por eso nomás voy a presentar esto, qué es el feminicidio, y luego voy a darles a ustedes la palabra, porque me acabo de dar cuenta que me he alargado un poco demasiado. Pero espero que esto que estuve diciendo sea útil. Bueno, ¿qué es un feminicidio? Primero es asesinato de mujer por el hecho de ser mujer, esa es la definición básica, ¿no? Esta definición se dio primero en Costa Rica, de Montserrat Zagot y Ana Carcedo. Ahí hicieron un estudio sobre femicidio, lo llamaban en los años 90. Del inglés se usa femicide, ¿no? Y de ahí, en México, se tradujo como feminicidio, que es más correcto porque es fémina, es mujer, entonces es un asesinato de mujer, ¿no? Pero además, esta definición conlleva el marco de Ciudad Juárez, ¿no? ¿Y por qué del marco Ciudad Juárez? Porque en Ciudad Juárez empezó a haber estos asesinatos en 93, 94, asesinatos de mujeres que eran precedidos de secuestro, muchas veces violencia sexual, a veces tortura, mutilación, luego asesinaban a las mujeres muchas veces por estrangulamiento y luego tiraban el cadáver al espacio público. Entonces son lo que Julia Monarres llama feminicidio sexual sistémico. De ahí viene este interés por el feminicidio, es decir, a ver, ¿qué tipo de asesinato es este? ¿Por qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, a fuerza de ir buscando explicaciones y de analizar estos casos y demás, es decir, no las matan nada más porque sí, porque si tú matas a alguien para matarlo, no me echas una bala o algo, un acto, ¿no? No 5 actos diferentes. ¿Por qué te ensañas con el cadáver? ¿Por qué lo tiras como si fuera una basura, etcétera? ¿No? Pero bueno, un feminicidio cualquiera, un asesinato de mujer por hecho de ser mujer, pongamos, en una casa, lo que dicen Carcedo y Zagot es que son producto de un sistema estructural de opresión. Por eso se considera que es una forma específica de violencia contra las mujeres, ¿no? Y puede darse sin toda la crueldad que les acabo de describir para el caso de, por ejemplo, en la casa, ¿no? Pero en Ciudad Juárez, Julia Monarres hace un estudio, ¿no? De todos los tipos de asesinatos de mujeres que se dieron. Y entonces ella dice, hay un feminicidio íntimo, que es el de pareja, y un feminicidio infantil, que cuando se mata a mujeres, a niños, perdón, niñas y niños, unas niñas, perdón, había el feminicidio familiar, por ejemplo, a una adulta mayor. Ella encontró que también había feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, por ejemplo, en la época de los asesinatos cruentos en Ciudad Juárez eran bailarinas, meseras, ¿no? Eran trabajadoras sexuales. Y luego lo que ella llama feminicidio sexual sistémico son aquellas que corresponden a esto: secuestradas, violadas, torturadas, asesinadas y tiradas en el espacio público. Y ella lo que dice es que estos feminicidios muestran que hay una forma organizada y sistemática de asesinarlas. Y considera que se convierten en mercancías fetichizadas. No voy a entrar a esa explicación. Lo que básicamente está diciendo es que se consideran como cosas, ¿no? Y los hombres se sienten, con los que las matan, se sienten en el poder de que son algo mío y yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. Bueno, ¿qué factores favorecen el feminicidio? Pues básicamente los mismos que los que favorecen la violencia hacia las mujeres. La falta de voluntad política, desde luego, porque en vez de decir este es un problema muy serio, vamos a hacer algo, vamos a combatir la desigualdad de género, la impunidad de los agresores,
la impunidad de las autoridades que no han cumplido con su cometido, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso, porque entonces fue lo que pasó en Ciudad Juárez, o sea, había más feminicidios, menos investigación, más impunidad, más feminicidios, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, para quien me preguntó antes por las definiciones, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se habla también de violencia feminicida, ¿no? Que básicamente es para referirse a la violencia que puede llevar al feminicidio. Y en esta definición lo que es importante es que se está reconociendo que al hacer violencia, y en particular el feminicidio, contra las mujeres, se están violando sus derechos humanos, que está relacionado con misoginia y que el Estado tiene una responsabilidad por dejarlo en la impunidad, pero también por la falta de prevención, o sea, es por la falta de prevención y de sanción, ¿no? Entonces, bueno, en el Código Penal se define de esta manera. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, que va precedida de una serie de razones de género, y las razones de género puede ser que en una relación de pareja se tiene que analizar si había violencia previa, si es una relación, si había una relación laboral, por ejemplo, que era conflictiva, si hubo violencia sexual, si hubo antes algún tipo de privación de la libertad, si hubo mutilaciones o tortura y si después tiraron el cadáver a alguna parte. No tienen que cumplirse todos los requisitos, pero digamos, si hay un asesinato de una mujer, lo primero que tiene que hacer el policía que va a ir a investigar, ¿no? Es, bueno, hacer bien todo su trabajo inicial, pero además es ver si se cumple alguna de estas características. Y si se cumple alguna de estas características, se puede hablar de un feminicidio. Entonces, por ejemplo, como el ejemplo que les di antes, una mujer que dicen, la mataron porque estaba metida en el narcotráfico. Ok, muy bien. Estaba metida, ella vendía drogas, ¿no? Y no pagó lo que le pidieron que pagara, vamos a suponer. Pero ¿por qué la violaron? La violaron porque era mujer y luego la torturaron y luego la mataron. Entonces, ahí estamos hablando de un feminicidio, no nada más de un crimen por drogas. O sea, esa sería la diferencia. Si sucede algo más que matar, o si en una relación de pareja había violencia antes, podemos pensar también que es un feminicidio, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la impunidad del feminicidio? Primero que nada es que se ha normalizado esta impunidad. O sea, en este país es muy barato, entre comillas, matar a las mujeres. Digo, ya a estas alturas es demasiado triste lo que pasa, que se ha normalizado el homicidio también, ¿no? Pero es muy común que, no, matan a más hombres que mujeres, entonces no importa que maten mujeres. Y estas formas de feminicidio extremo que sucedieron en Ciudad Juárez y no recibieron castigo, de alguna forma fueron un precedente para normalizar la violencia extrema que sucedió después, ¿no? Con todos estos horrores que ha hecho el crimen organizado. Y ahora lo que tenemos es que el feminicidio está en todo el país y la violencia extrema también. Entonces es muy serio el problema que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos hablando básicamente de las mujeres, ¿no? Se propaga el miedo y el sentimiento de vulnerabilidad, todo eso de no salga sola en la noche, o me da miedo salir sola en la noche, si tengo que ir a trabajar en la madrugada también tengo miedo, todo esto, ¿no? Que no debemos tener miedo de poder circular por la ciudad o para ir a nuestro trabajo. Luego, ¿qué significa la ley si nadie la aplica? Y luego, ¿cómo se deja de convivir por la violencia? Y cómo se devalúa la vida humana por esa violencia también, empezando por la de las niñas, jóvenes y mujeres, ¿no? Aparte, algo que ya no voy a poder ampliar, pero si ustedes tienen preguntas, es cómo estos son efectos traumáticos, o sea, un evento violento o una pérdida o un terremoto o un incendio o una inundación tiene un efecto traumático, ¿no? Entonces, cuando se acumulan todos estos, o cuando son muy fuertes, pueden dar lo que se llama estrés postraumático, es decir, dejan una marca que tiene cierta duración de dolor y de una serie de trastornos físicos y psicológicos. También por el efecto del feminicidio ha habido padres que se enferman de cáncer, parientes o que se mueren o que se enferman. Luego hay familias, tristemente, que en vez de recibir apoyo de sus vecinos, reciben estigmatización. Es que la mataron porque andaba en una doble vida, o la mataron porque andaba en el narco, o la mataron por, o sea,
No. Y esto está sucediendo también con los hombres, ¿no? Y también aislamiento, o sea, las familias que las se quedan aisladas o se tienen que ir. Por ejemplo, de Ciudad Juárez pasó familias que se tenían que ir al exilio porque las amenazaban con que si seguían investigando, algo más les iba a pasar, como si no les hubiera pasado lo suficiente. Y quiero terminar con una nota un poco más positiva, que es que tristemente, o sea, esta violencia tiene unos efectos terribles, pero también tiene algún efecto positivo. No es que se diga, qué bueno que pasó esto, no, sino que las familias se han organizado y han resistido a la falta de justicia. Pues buscan justicia a veces durante años para que se castigue al marido asesino. Por ejemplo, es el caso de Mariana Lima, que todavía no se ha sentenciado al hombre que la mató en 2010, pero que ese caso llegó a la Suprema Corte en 2015. Y hay un fallo importante al respecto. O familias que buscan la verdad. Dicen, bueno, ya no van a castigar al tipo, pero yo quiero saber quién fue, ¿no? Y también un proceso de aprendizaje a estas familias para ayudar en el proceso, o a veces son estas familias las que han investigado. Hay un caso en Ciudad Juárez que yo conozco, que en realidad fue la madre la que supo quién fue el que se llevó a su hija, y cuando él regresó a Juárez lo denunció a la policía y casi llevó de la mano a la policía para que lo detuviera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí hay un movimiento de resistencia, hay un movimiento de persistencia. Y a esto se ha añadido en los últimos tiempos, digamos, colectivas, ¿no?, de jóvenes que apoyan a estas familias. ¿Qué hacemos contra la impunidad? Y que tiene que ver también con qué hacemos para prevenir. Tenemos que estar más organizadas y organizados, tenemos que apoyar a las víctimas en su búsqueda de justicia y no caer en que, eso ya pasó hace mucho tiempo y no importa. Y cuando se exige justicia no es nada más que se castigue a los responsables, es que haya prevención y es que se repare el daño a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres asesinadas, pues que haya un apoyo institucional para sus hijos e hijas, por ejemplo, ¿no? Y algo que nos falta muchísimo, estamos muy, muy lejos de esto, es que aunque se ha denunciado a funcionarios y a instancias que no nada más simulan, sino que son cómplices de la impunidad, y por ejemplo hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de feminicidio en Ciudad Juárez, el caso del campo algodonero, no se ha castigado a los funcionarios. Y luego es que la sanción social tiene que ir no sobre las familias que quedan estigmatizadas, sino sobre los que no cumplen con su deber de castigar la violencia y de prevenirla. Bueno, voy a leer las 3 preguntas que me hicieron y luego voy a darles más la palabra a ustedes. Voy a seguir con las que me han puesto. Me dice Liz que en el CCH tienen casos de feminicidio, así, en Oriente, en Vallejo y claro, en Ciudad Universitaria, ¿no? Y me da los nombres, Aide, Karen y Leslie. Seguramente hay otras escuelas y facultades que impotencia y dolor que pasa esto en nuestras aulas, y me da las gracias por visibilizar estos temas. Pues yo doy las gracias también a las estudiantes que han denunciado todos estos temas, ¿no? Que todas las que se movilizaron para que se hiciera justicia a Lesbi, que hubiera un memorial, etcétera. ¿Existe alguna alerta estilo Amber para mujeres? No, pero se supone que si se denuncia una desaparición de mujer, tiene que haber un aviso inmediato, ¿no? Igual, se supone que si una mujer maltratada va al Ministerio Público a denunciar a una pareja maltratadora, tienen que darle una orden de protección de inmediato. Hay diferentes tipos de orden de protección. Y muchas veces el Ministerio Público dice, no, dentro de 24 horas o vuelva dentro de 48 horas, o nada más se la damos por 48 horas. Eso está mal. Tiene que darla por el tiempo que sea necesario, depende del tipo de agresión que sea, para que esto se pueda resolver, ¿no? Me preguntan si funcionan las alertas de género. Miren, tristemente yo les voy a decir, vean el caso Estado de México. El caso de México tiene 2 alertas de violencia de género. Es el primer estado donde se aceptó una alerta de género por feminicidio y sigue siendo uno de los lugares donde más feminicidios hay, donde hay violaciones, en algunas zonas más que en otras, hay desapariciones. También se está dando un tipo de desaparición que no es desaparición por mucho tiempo, sino puede ser por 3 días o una semana y luego regresan a las chicas. Es algo que está investigando una colega mía que me parece un tema muy importante que mencionarlos también.
seguramente ustedes han oído de esos casos, que no sabemos qué les pasa, suponemos que son abusadas sexualmente y luego regresadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, yo digo que las alertas de género deberían funcionar, pero no funcionan bien, ¿no? Hay que tener mucho más vigilancia ciudadana para que puedan en un momento dado funcionar, preguntar quién está capacitando a las funcionarias y funcionarios, qué tipo de acciones están haciendo, quién está evaluando. Las alertas no se han evaluado. Entonces, parte del problema es que no se han evaluado. Bueno, dice que existen policías con perspectiva de género. Sí, no solamente policías, existen ministerios públicos y jueces que reciben capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos. Incluso, por ejemplo, en el año 2007, el Congreso obligó al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a recibir capacitación en perspectiva de género y derechos humanos, porque decían que iban a tener que lidiar más con la población civil. Entonces, por lo menos sí se tienen cursos. Ahora, el problema es hasta qué punto estos cursos sirven. Hasta qué punto, por ejemplo, a nivel de policías, bueno, pues yo una vez di un curso en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es donde trabajo regularmente, y hace mucho me tocó un curso sobre violencia contra las mujeres a policías. Miren, tristemente ese curso yo creo que le sirvió a muy pocos, porque me mandaron unos policías que llevan 48 horas sin dormir. Entonces, no les pude dar 8 horas de clase, como ustedes comprenderán. Si acaso les di 3 y 3, ¿no? 6 horas, y muchos estaban durmiendo. Entonces, yo dije que yo nunca más volví a dar clases en esas condiciones y que me parecía infame mandarme a personas que no habían dormido a tomar un curso, ¿no? Pero, pues habrá otras personas que no les importe y den los cursos, o habrá jefes que vuelvan a mandar a sus policías a tomar esos cursos. Y digo, sí hubo gente que hizo caso, porque sí sé que me hicieron preguntas y comentarios y discusiones y todo, pero había una parte que, pues la verdad, yo no podía exigirles después de 48 horas sin dormir. Pero bueno, entonces, sí, pero digamos, vamos a suponer que sí hay algunos que toman el curso bien, que no llevan 48 horas sin dormir, y que entonces se les capacita en perspectiva de género. Ahora, la pregunta es muy buena, si se les capacita para atender realmente estos temas. Eso es lo que yo creo que falta. Falta no solamente dar tanto la teoría, sino analizar casos y debería haber algo como un seguimiento, una evaluación y seguimiento de cuál es el resultado de los cursos. Porque vamos a suponer que los policías aprenden muy bien, los y las policías aprenden muy bien su perspectiva de género y entienden que es un feminicidio y entienden que es una evaluación de riesgo y entienden una serie de cosas. Pero a la hora de la hora, ¿qué les están pidiendo? Les están pidiendo que atrapen a 5 personas infraganti para demostrar resultados, o les están dando chance de que puedan más o menos acompañar a la víctima o hacer bien su investigación o intervenir correctamente. Entonces, ahí es donde habría un pequeño problema. Luego, me preguntan también que si sirven los antimonumentos. Yo creo que sí, sirven como un símbolo de la sociedad. O sea, en este momento que se está discutiendo tanto sobre los monumentos, pues estas antimonumentas son, por ejemplo, las que se han puesto en Reforma. Es una intención de recordarle a la gente que pasa por ahí, que por ejemplo, que que pasó lo de Ayotzinapa, ¿no? Que no ha habido resultados. Bueno, está la antimonumenta de Ayotzinapa, o está la de la guardería ABC, o está la de los migrantes. Fíjense, o sea, en un sentido no sirve porque seguimos maltratando, agrediendo y violando los derechos humanos de las personas migrantes. Pero por otro lado, sí sirve en cuanto, esto no es nuevo, en cuanto no es correcto y hay una parte de la sociedad que está reivindicando los derechos de las personas migrantes. Igual que poner la antimonumenta por las mujeres asesinadas por feminicidio enfrente de Bellas Artes, y que muchas tienen nombre, o al haber hecho ese memorial increíble que se hizo sobre el muro de contención de Palacio Nacional con todos los nombres de las mujeres, o nombres de muchísimas mujeres asesinadas. Eso era una cosa muy impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? La sociedad sí le importa. O sea, a lo mejor no es a toda la sociedad, pero hay un grupo de la sociedad que dice,
Esto no se ha resuelto. Este problema es un problema social, es un problema de todas y todos, y por eso vamos a dejar una señal en la calle de que esto nos importa. Entonces, bueno, esa es una respuesta rápida para el tema de los antimonumentos. El tema de la ley Olimpia, ¿cómo hacerla efectiva? Pues mira, es que el problema es la impunidad, o sea, en realidad va a ser que se reduzca la impunidad a todos los niveles y que igual que no le digan a la señora que va a denunciar el marido golpeador, pues que efectivamente la policía tome las pruebas, ¿no? Creo que es la policía cibernética en este caso, tome las pruebas, se investigue y se castigue a la persona que está violando los derechos humanos de la mujer al mostrar escenas sexuales o escenas con su cuerpo, ¿no? En las redes sociales. Entonces, ahí les voy a decir la verdad, no es solamente un problema del Estado, también es un problema de la sociedad. Una sociedad que consume pornografía, una sociedad, o sea, los amigos del fulano al que le mandaron, o los del pueblo donde era esta chica, ¿no? Olimpia, que le mandan, el tipo empezó a circular. ¿Cuántas personas le dijeron, tú no debes circular esto? ¿Cuántas personas dejaron de circular esto o le dijeron a otros, esto está mal? Suponemos que nadie, porque la mujer pasó un año encerrada en su casa. Entonces, la sociedad también tiene una responsabilidad, porque si estamos tolerando todas estas cosas que suceden, no estamos actuando como personas, como respetuosas de derechos humanos y de los derechos de los demás, frente a estas agresiones. Entonces creo que lo primero va a ser que la sociedad también exija que no se haga esto, o sea, que haya una prevención por parte de la sociedad, que haya una sanción social hacia los que circulan este tipo de material, ¿no? En vez de señalar a la víctima, deberían haber señalado al tipo en su pueblo. Y luego, pues que las autoridades intervengan correctamente. Y me preguntan también, Joaquín, acciones con botones de pánico, violentómetro y alerta son paliativas que preventivas. Se debe buscar que estos temas se trabajen en todos los niveles educativos y hacer mayor trabajo de difusión y empoderamiento en derechos humanos, completamente de acuerdo. O sea, el botón de pánico quizás sea el que más se acerca a la prevención en cuanto si estoy en la calle y toco el botón de pánico, a lo mejor sí viene alguien y ayuda. Pero yo les puedo decir, o sea, yo estuve en Estados Unidos en una universidad trabajando y había unos silbatos, pero si uno tocaba el silbato en la noche, venía un policía rápidamente porque había un policía por ahí, porque daban vueltas, ¿no? Y oían, o alguien oía y avisaba. Pero si yo, como se acuerdan que dijeron que iban a distribuir silbatos en la Ciudad de México, si yo voy por la calle y veo algo, alguien me va a asaltar, yo toco mi silbato, nadie va a hacer caso. O sea, solo que haya la casualidad de que alguien pase por ahí, que algún policía esté por ahí, o que algún vecino le llame a la policía, pero la verdad mucha gente no quiere ni llamar a la policía porque le tiene más miedo a la policía que a nada, no quiere tener problemas con ella. Entonces, bueno, eso es una cuestión que nos está hablando de una falta de confianza, digamos, en ciertas instituciones, ¿no? Sí estoy, por eso creo, mi convicción es que tenemos que efectivamente trabajar a todos los niveles educativos. Les puedo decir que yo trabajé en la UNAM hace muchos años, en lo que entonces era el programa de estudios de género de la UNAM, y se hicieron unos manuales, ¿cómo se llama? Marta, bueno, se me olvidó el nombre de la persona y lo lamento porque es Marta, ahorita me acuerdo, les digo, es una pedagoga especializada en estos temas que hizo unos manuales de prevención de violencia de género en pregrado, en kinder, empezó por ahí. Y luego se hicieron manuales para primaria y se iban a hacer para secundaria. Pero ¿qué pasó? Pues se usaron un rato, se hicieron talleres, como un año, y después pues, cambiaron las autoridades, cambió el programa, pues no sé qué. Según lo que yo supe la última vez, que muchos de sus libros estaban embodegados y otros pues sí se habían distribuido, pero ya no se hacen ese tipo de talleres ni se usan esos libros. No les digo que era lo único que se podía hacer, pero eso es importante. Otra, para que ustedes están en el CCH y en todo esto, están a nivel también educativo, hay programas de prevención que empiezan en las escuelas, ¿no? Se puede empezar con prevención desde la infancia, pero por ejemplo hay programas
que tienen que ver con estudiantes de secundaria. Se hizo un programa piloto en una escuela en secundaria en Iztapalapa. Lo hicieron Luciana Ramos Lira y Irma Saucedo y otras personas. Ellas dos son especialistas en temas de violencia. Y como la idea era formar líderes entre los estudiantes para prevenir la violencia. Entonces, ¿por qué en secundaria? Porque dicen que cuando las jóvenes entran a la secundaria es cuando empiezan a establecer relaciones afectivas. Entonces, es un buen momento para promover relaciones afectivas igualitarias. Estamos hablando principalmente de heterosexuales, pero también homosexuales, porque también hay relaciones, son relaciones de poder desiguales de las que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacen? Les enseñan, o sea, toman a estudiantes de primer año de secundaria y esos estudiantes de primer año los forman en perspectiva de género y derechos humanos, hacen una serie de actividades y fíjense, hicieron una intervención con estudiantes, con docentes, con administrativos, con familias, porque lo que descubrieron, hicieron un diagnóstico y descubrieron que esos estudiantes violentos venían de familias violentos, vivían en un barrio violento. Entonces, vivían mucha violencia en toda su vida. Entonces, Marta Leñero ya efectivamente, es que gracias, pero estoy leyendo el chat, perdón por la interrupción de repente, pero Marta Leñero es la que hizo esos manuales. Bueno, entonces, volviendo al tema de la escuela de Iztapalapa, hicieron también, por ejemplo, trabajo artístico, ¿no? Con fotografía, como para darle voz a estos estudiantes, hombres y mujeres. Entonces, la idea era un programa a 3 años para formar líderes. ¿Por qué? Porque los de primer año, cuando llegaron a segundo, iban a servir de ejemplo para los de primero. Y igual cuando llegan a tercero, para los de segundo y para los de primero. En vez de hacerles las barbaridades que luego pasan, tanto en la universidad como en otros lados, ¿no? De, ¿cómo se llama? De que a los recién llegados les vamos a enseñar cómo se deben portarse en esta escuela, entonces los vamos a maltratar. O sea, hacerles perradas y demás. Entonces, lo que están haciendo aquí es formar líderes de prevención. O sea, nadie está sancionando, están previniendo. Si había casos graves de violencia, pues obviamente tenían que recurrir a instituciones externas. Pero tuvieron que formar también a las autoridades, a las personas docentes, y luego hicieron una red con la institución de salud que estaba ahí en Iztapalapa, un hospital, y también con la Secretaría de Seguridad que estaba ahí, o sea, la agencia que estaba ahí también, porque, por ejemplo, si había un problema de abuso sexual infantil, pues mandaban el caso al hospital y tenían a alguien que sí se iba a ocupar bien del caso y le iba a dar seguimiento. Entonces, este tipo de programas se pueden replicar. Ellas recibieron un premio de la UNESCO por este trabajo. Problema que fue, otra vez lo mismo, cambiaron las autoridades de la ciudad y se acabó el programa. Entonces, no hay continuidad. Tendría que hacer algo que, por ejemplo, la UNAM tiene un poquito más de posibilidades de hacer eso dentro de sus aulas, porque no varía la UNAM en función de los gobiernos de la ciudad. Sería una posibilidad. ¿Qué pasa con la violencia hacia la comunidad trans? Pues miren, sí también, o sea, si estamos diciendo que esta es una sociedad discriminadora, si se discrimina por razones de género y también por identidad sexogenérica, sabemos que hay crímenes de odio contra la comunidad LGBT y hacia las mujeres trans, pues se ha hablado de transfeminicidio. Se ha dicho que se tiene que también tipificar como un tipo penal. Hay quienes dicen que no, que se puede poner junto con el feminicidio, ¿no? Cuerpo de mujer, peligro de muerte, o sucede todo esto, es esta cuestión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, empieza por discriminación, hay mucha desigualdad, hay desigualdad en términos laborales, por ejemplo, también, y hay crímenes de odio, ¿no? Ya sea hacia mujeres trans o hacia hombres trans, más hacia mujeres trans. Me habla del proyecto verde, supongo que está hablando del tema de la UNAM, ¿no? De lo que puede ser la UNAM. También, por ejemplo, en Ciudad Universitaria
Hubo un estudio que se estaba haciendo antes de la pandemia, no sé qué haya terminado, que se llamaba UNAM Segura, que era como detectar cuáles eran los focos rojos, los puntos rojos de mayor vulnerabilidad o peligro para las personas que están en ciudad universitaria. Ese es el caso que yo conozco, seguramente hay otros en otros planteles. Ese tema es importante, que estén bien iluminados, que, por ejemplo, haya precisamente un botón de pánico que sirva, pero sobre todo que alguien conteste, ¿no? No nada más que alguien oiga y no haga nada, porque entonces no sirve de nada, o sea, eso se llama simulación. Y bueno, el caso de los matrimonios forzados y comercialización de niñas de la Sierra de Guerrero. Ese es un problema muy serio, qué bueno que lo menciona, porque desafortunadamente hay quienes minimizan estos casos. Eso, como dijo alguien anteayer, se llama trata de personas. O sea, no está, el matrimonio de menores de 18 años no está permitido. Ya hay grupos en México, incluso grupos de derechos humanos de las mujeres, que han pretendido que se acepte. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente si se baja la edad legal, digo, yo sé que puede haber jóvenes de 17 años que ya se quieren casar. A lo mejor pueden vivir juntos, o sea, en esta sociedad tampoco es necesario casarse tan joven. Yo digo que la gente no se tiene que casar ni a los 16 ni a los 18 años. Tienen que poder tener un proyecto de vida propio cada quien, pero eso ya es mi opinión personal, o sea, eso no está en la teoría. Pero sí les puedo decir que el nivel de derechos humanos en el mundo se considera que no se debe permitir el matrimonio menor a los menores de 18 años. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de su consentimiento libremente informado. O sea, los padres tienen todavía mucha autoridad y pueden amenazar, como se hacía con las mujeres, ¿no? Pues tú te vas a casar con este señor porque tiene mucho dinero, o te vas a casar con él porque a mí me conviene. Esos son matrimonios de conveniencia que han existido y siguen existiendo. Pero pongamos que una mujer de 20 años a lo mejor no se puede defender mucho, pero una de 17 menos. Pero no estamos hablando nada más de mujeres de 17 años, estamos hablando de niñas de 11, 12, 13 años. Como el caso de esta chica que acaba de salir de Guerrero, ¿no? 15 años, vendida a los 11. ¿No? Y van a decir, no, son usos y costumbres y es la dote. Perdón, los usos y costumbres no están por encima de los derechos humanos, pero además, yo no sé si este fue el caso, pero les puedo decir que hay casos de matrimonios forzados que se han hecho en Guerrero, avalados por los curas de los pueblos. O sea, no tengo el nombre, no que lo tuviera, no podría dar, porque tendría que irme al Ministerio Público, pero periodistas que han hecho investigación en esos lugares, o el cura, o incluso autoridades municipales. Están siendo cómplices de venta de personas, se llama trata de personas. Pero además les digo, el matrimonio a menos de 18 años no está permitido. Y quiere decir que estamos permitiendo que el Estado, al decir que no es importante o al cerrar los ojos, está diciendo los derechos humanos de esas niñas no importan, porque son cosas que se pueden comprar y vender. Y esta pobre niña, digo, verdaderamente fue muy valiente, porque piensan, o sea, cuántos casos de esos debe haber, donde sí haya sido violada por el suegro. O acabo de leer, es un caso horrible, en España, no, en Bolivia, que hubo un caso de una niña embarazada por su, dicen, abuelastro. O sea, ni siquiera su abuelo, o sea, una relación política, pero ¿cómo es posible una niña de 11 años embarazada por un viejo o por un hombre mayor? O sea, estamos hablando de una violación, ¿sí? No estamos hablando de, es que fue un abuso, es que es en la familia, no. Y por eso hay que romper con esa idea de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado. No es un asunto privado, es un asunto de salud pública. No nada más de seguridad, de salud pública. Es dañino para la sociedad. Es dañino para las niñas y para las mujeres, es dañino para las familias. Pero además, ¿qué clase de sociedad somos si toleramos este tipo de acciones? Donde se obliga a una niña a irse a vivir con un señor, a lo mejor no esté ese suegro, sino con el marido, que también era mayor que ella, ¿no? Porque sus papás iban a recibir un dinero o una res o un cartón de cervezas, o con eso se iban a olvidar los pleitos antiguos. O sea, no se puede permitir ese tipo de cuestiones. Bueno, pues creo que estamos al filo de la hora. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. No, doctora, ya no hay ningún comentario. Solamente resta agradecer la Secretaría de Bioética, su presentación, recordarle a cada una de las personas que está viendo este video y esta transmisión
El próximo lunes es feriado en México, entonces nos vemos 15 días en la cátedra de biótica. Y no sé si quisiera decir algo. Despedirse, doctora. No sé. Bueno, pues yo más que nada volverles a agradecer a ustedes, en particular a usted por invitarme, a quienes han hecho posible esta transmisión, desde luego, y también, pues, la verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me hicieron preguntas y comentarios. Siempre es importante saber qué le interesa, ¿no?, a la gente con la que uno está hablando. Y como les dije, bueno, pues creo que lo más importante es que, ya que somos parte de la comunidad académica, de la universidad, de la comunidad universitaria, educativa, pensar que nosotras y nosotros y nosotros desde esos lugares donde estamos podemos intervenir, que no debemos ser testigos mudos, que no podemos, que no siempre es fácil intervenir, ¿no?, pero que de alguna manera algo podemos hacer y que si nos unimos para tener algún tipo de prevención, pues sí, sinceramente eso es lo más importante. Así que bueno, pues muchas gracias y muy buena tarde para ustedes. Y aquí estoy. Gracias.